Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. La verdad, no tiene desperdicio el corte, le digo esto. No tiene desperdicio. No sé cómo hacerlo callar para empezar este último bloque. Bueno, yo había dejado flotando una pregunta, ¿no? ¿Dónde está el control? ¿Dónde están los responsables del control? No hay... También habías hecho una pregunta. Vos me habías preguntado cómo se blanquea ese sobreprecio. El sobreprecio. Que es enorme, ¿no? Al 100%. Sí, digo, ¿dónde está la Auditoría General de la Provincia, la Sindicatura General de la Provincia? Yo creo que eso, no sé cómo se blanquea, pero hay entes de control que tienen que saber cuál es el procedimiento para controlar, para verificar. Hay declaraciones juradas presentadas, hay bienes que uno tiene declarado, otros que no tiene declarado, otros que están a nombre de tercero, de gente que no tiene ingresos. Yo no sé. Niveles de vida que cambian, que son obvios. Viajes bueno, al exterior. Es que hay personas que tienen 60 viajes, porque nunca se preguntaron cómo hace para viajar 60 veces. Eso tiene una respuesta política. La Constitución enseña que el poder y las leyes, el poder debiera estar en la oposición. Y de pronto nosotros tenemos funcionarios que están en los entes el poder del control estamos hablando. Claro, poder del control. Funcionarios que pertenecerían a una oposición, pero que padecemos el mal de la democracia, es decir, la transversalidad que heredamos de Kirchner fue la licuación de la democracia argentina, porque desapareció todo y hemos visto que ahí apareció la inmoralidad, la venalidad, la falta de ética y moral de los funcionarios que vendieron sus banderas, sus partidos, sus militancias por un cargo. Entonces, ¿cómo voy a controlar yo en la... Y que hizo punta, digamos, el radicalismo con eso. Totalmente. Es más, hay en este gobierno de Salta funcionarios a los cuales yo públicamente los he liquidado con firma y apellido, y los tipos de pronto, o sea, aparecen sin ningún pudor. Y en el de control, hablando de la ética. Entonces vos decís, ¿yo me tengo que ir del país o realmente estoy loco? No sé quién está. Déjame que aporte una cosa. La Constitución, de la que hablas, la ley fundamental, dice que la oposición tiene que estar debidamente representada en los órganos de control interno y externo de la provincia. Pero no está, no figura. No está. Pero es evidente esto. Y justamente cuando decimos, ¿dónde está el control? Y no va a estar, en tanto y en cuanto nosotros no verifiquemos, digamos, que la institucionalidad, ¿sí? Tiene graves problemas. La República te voy a agregar esto. Está seriamente. Te voy a agregar esto. Sí. La bicameral de control de deuda externa contó, porque no nos olvidemos que antes de llegar al Fondo Monetario que hay 50.000 millones que no van a alcanzar, lo vamos anticipando ahora, por romper la mano, estábamos endeudados, bueno, 200.000 millones, o sea, en el tiempo de 2016-2017. La bicameral no se conformaba, porque el Senado, a través de la presidenta Michetti, no enviaron los 2 senadores que tenía que poner. Entonces no funcionaba. Y cuando funcionó la primera vez fue la anecdótica nota que Toto Caputo le mandó a la diputada que le dijo no seas mala conmigo. No se dio nunca más. Si vos me hablas del control de una bicameral, de una conformación y del Congreso, arranquemos por ahí. No se conformó durante 2 años. Sí. Es un tema serio. Ni 2 años, ni antes tampoco. Y sí, por supuesto, es un déficit total eso. Y la obligación que tienen los legisladores de controlar los consejos deliberantes, con las denuncias que se hicieron y con los procesos que no prosperaron. Y gente que anda caminando por la calle con denuncias tremendas, siguen en el cargo y realmente no se pone de colorado nadie, ¿no? Un dato. Nosotros somos periodistas acá y sabemos el valor de la noticia criminis. Hemos visto pasar muchas. Y uno se preguntó, y yo he hecho artículos sobre esto, y los fiscales no ven las noticias crímenes. Pero son evidentes, ya son falta el documento atrás. Sí. O sea, con esto que decíamos como indicio, como semiplena prueba o como, ¿no? ¿Y la justicia dónde está? La justicia, avanzada, evidentemente, en todos los niveles está colonizada por los ejecutivos, ¿no? Eso está visto, es evidente. Es una justicia influenciada, una justicia que incluso estamos viendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los cuestionamientos de Bonadío, cuando hacemos, digamos, las comparaciones con lo que son los cuadernos de las coimas argentinos, con el Lavallato de Brasil y Mani Puliti de Italia, vemos que, digamos, hay muchas similitudes, ¿no? Porque en realidad los 3 expedientes judiciales exponen un entramado político y empresario
muy marcado, que no solo tiene que ver con el financiamiento de las cajas políticas, sino que tiene que ver con un sistema que tiene retorno y en el cual los empresarios no son víctimas ni carmelitas descalzas, son beneficiarios de los entramados de Son poder. protagonistas. Esa es la época de Al Capone. Sí, totalmente, ¿no? Pero es terrible porque la diferencia que yo, al menos yo personalmente estoy notando, digamos, con estos dos procesos que han sido importantes, porque hay que aclararle a la opinión pública que Mani Puliti fue un proceso que en 2 años generó cerca de 500 condenas de exfuncionarios y empresarios. Y en el mismo plazo, el Lavallato brasileño, digamos, generó también 123 condenas. Entonces nosotros tenemos, con las mismas pruebas que hoy estamos viendo, digamos, con la figura del arrepentido, más perfeccionada en Brasil que en Argentina, pero bueno, que la tenemos. Ahora digo yo, ¿dónde vamos a estar nosotros como país? O sea, vamos a estar, digamos, cerca de las operaciones Mani Puliti, del Lavallato, o vamos a terminar siendo un emblema de la corrupción sin solución. Bueno, por eso esto es muy auspicioso. Yo creo que hay que verlo, Totalmente, hay que verlo con buenos que ojos. lleguemos. Es más, yo creo que hay una cantidad de empresarios, funcionarios, que deben estar muy asustados. Y no hablo de Buenos Aires, no hablo de la nación. Lo que planteé en la editorial, yo me pregunté, ¿esto solo ocurre a nivel nacional? ¿O ocurre en las provincias? ¿O ocurre en los municipios? ¿Qué dicen los entes de control de esto? ¿Qué idea tienen? ¿Qué trabajo hicieron? ¿Qué dicen los fiscales con las cosas que escuchan? ¿Qué dice la gente? La gente también como que se acostumbró y naturalizó de que el país funciona así. La plata del Fondo Monetario, es verdad lo que vos decís, no va a alcanzar. Pero hay una forma de que podamos resarcirnos de la falta de dinero que tenemos, de nuestras finanzas argentinas. Y es que el Congreso de la Nación saque la ley de extensión de dominio y muestren que realmente tienen capacidad moral y ética para resolver un problema serio de la Argentina. Y con eso, la Argentina, no digo que nos salvamos, pero resuelve un problema serio. Pero creería que no va a salir. Y te digo porque si esto lo planteamos en el bloque anterior, o por lo menos lo dije, si esto viene de hace 30 años atrás en la extinción de dominio, hay muchos que están en el gobierno hoy que van a tener que devolver. Y bueno, pero hace 30 años que no ocurría lo que hay ahora, que se presentan, pero se presentaron espontáneamente empresarios. Otros detenidos están pidiendo colaborar. Hay jueces que están pidiendo colaborar. Caramba, estamos viendo un momento hermoso para la ética, para la moral y para la esperanza de los argentinos. Un dato emblemático es que el ex jefe de gabinete haya aceptado que manejó fondos, ¿cierto?, en negro para la campaña. Sí, y bueno, pero ahí atrás le aparecieron las pruebas donde certifican que evidentemente hubo un dinero negro. A partir de ahí hay que empezar a explicar un montón de cosas. Otro dato sobre la preocupación de la que hablás vos en todo el país, a nivel provincias, municipios. Según registros del disuelto Ministerio de Planificación Federal, desde mayo del 2003 hasta diciembre del 2015, la cartera que condujo Julio De Vido adjudicó obras por cerca de 563.000 millones de pesos. En las licitaciones que adjudicó la cartera de Julio De Vido en forma directa, participaron, intervinieron 150 empresas. Pero está la parte gruesa, ¿sí?, que tiene que ver con las licitaciones que ejecutaron provincias y municipios. Ahí intervinieron 1.500 empresas. 1.500 empresas, más de 1.500 empresas. Ahora imagínate si no hay preocupación. Si nosotros, lo que estamos viendo digamos, con los cuadernos de las coimas, es la punta del iceberg. Por eso insisto, en el proceso, en la operación Mani Puliti de Italia, hubo más de 1.500 pedidos de detención. Ahora, lo que vos hablas de la preocupación... Y más de casi 600, o sea, más de 500 condenas. Tendríamos que esperar que en un futuro
futuro hubiera por lo menos unas 50 o 100 detenciones, por decir. Por eso digo, lo que estás diciendo... Ahora, fíjate vos que te voy a marcar una situación que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando lo llamaron a declarar por primera vez a Amado, fue a Comodoro Pi con hinchada de la Cámpora, con un gran grupo, con una tribuna kirchnerista, y cuando lo abrumaban los periodistas, sonreía, se reía y decía estoy tranquilo. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedes estar tranquilo si te están por procesar por ladrón? O por coimero, o por manejo impropio de los fondos públicos. ¿Cómo no vas a estar? Lo menos que puedes decir, estoy preocupado. Sí, es natural y sano estar preocupado. Bueno, hoy la prueba está a la vista. Se equivocó en la tranquilidad o mintió mal. Y me parece sano, muy sano, que haya muchos empresarios que estén preocupados. Y que haya un juez, por lo menos uno, que esté preocupado. Y que se empiece a preocupar la gente, porque eso quiere decir que la Argentina empieza a caminar un camino Y diferente. agregale que hay uno que es prófugo, que estuvo en todo ese periodo con debido que tomas. Que toma si no tiene garantía de libertad, aún sigue prófugo. Totalmente. Bueno, es hora de, como dice el periodista OIN, Antonio, el Tano, el maestro de periodismo, es que hay antecedentes como para que nos fijemos y actuemos en consecuencia. Les agradezco infinitamente la participación de ustedes en el programa. Realmente me siento feliz que hayan venido. Son un orgullo realmente para mí. Brindo por la recuperación de la Argentina en todo sentido y por la verdadera esperanza de los argentinos para que caminemos un buen camino. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo, siempre a partir de las 22. No se olvide que esto lo puede ver en forma concomitante a partir de las 22 de hoy mismo a través de Facebook y YouTube. Hasta el próximo domingo.